sesionando en este Senado de la Nación, en un día que muchos de los compañeros e incluso de la oposición dijeron evidentemente que es un día histórico para la Argentina y para todos nosotros como protagonistas de esta hora. Evidentemente, yo no voy a abundar en cuestiones y sobre todo ante los discursos que hicieron los miembros del bloque. A lo mejor sigo el discurso del senador Godoy, porque como yo tenía que hablar después de él, dije, bueno, como el senador Godoy yo sé todo lo que va a decir, entonces voy a aprovechar para no repetir, que es la historia de la Argentina y que es la historia del proceso de transformación económica, política y social que estamos viviendo los argentinos desde el 2003. Creo que eso que dijeron los compañeros es, además de una política, es un sentimiento, porque acá han hablado los compañeros y las compañeras y no hablaron en términos técnicos, porque además hemos explicado técnicamente, perfectamente bien este proyecto. Estamos hablando desde la política, hemos hablado y estamos hablando de la militancia, estamos hablando de que es un día histórico, porque evidentemente que estamos cerrando un capítulo del neoliberalismo en la Argentina, que como dijeron varios compañeros, evidentemente sí, se pudo haber consolidado en la década del 90 con el consenso de Washington, pero evidentemente que tiene un punto de partida que es la dictadura militar. Creo, presidente, que en ese sentido es claro que en el 76 se inicia un proceso neoliberal en la Argentina, bueno, con todas, con las profundizaciones que hemos visto y sobre todo con todo lo que ha costado a los argentinos. Por eso cuando hoy estamos hablando de recuperar la soberanía en hidrocarburos en la Argentina, lo podemos hacer porque es un gobierno que ha recuperado la esperanza para los argentinos. Es un gobierno que desde el 2003 ha recuperado la memoria colectiva de todo lo que ha pasado desde el 76. No solamente el neoliberalismo, la aplicación de esas políticas, donde la apertura de la economía hizo estragos en las bases productivas de nuestro país, sino además que para hacer eso, evidentemente tuvieron que perder la vida 30.000 compañeros y otros padecer cárceles y exilios. Es entonces desde ese lugar que hoy estamos defendiendo este proyecto. Es un gobierno que ha recuperado la memoria de los argentinos, pero ha recuperado además con su política económica, con ese hito fundamental que fue el pago al Fondo Monetario Internacional, la decisión, la posibilidad de definir los argentinos nuestra política económica. Política que era definida antes por el Fondo Monetario Internacional y que hablamos de eso justamente cuando discutimos las modificaciones que hicimos a la Carta Orgánica del Banco Central. Entonces, ese es el gobierno que hoy dice vamos a recuperar también YPF. Y es un contexto absolutamente distinto, evidentemente, al contexto de la privatización de YPF. Por supuesto que es distinto, porque nosotros decimos que comenzó ese proceso de consolidación de una matriz liberal en la Argentina a partir del 76. Y obviamente que con el consenso de Washington en los años 90 se consolidó, pero también tenemos que decir que hay una raíz en todo este proceso y que tuvo también que ver con las privatizaciones en la Argentina y que fue el proceso de endeudamiento de la Argentina. Es un proceso de endeudamiento de la Argentina y que de los 7.000 millones de dólares que recibió Videla nos fue dejando 45.000 y los gobiernos después fueron multiplicando esa deuda monstruosa que llegó a 200.000 millones de dólares. Y entonces era el modelo de la Argentina deuda dependiente. Por eso era que las políticas económicas, sociales y las principales decisiones no se definían en la Argentina. Entonces es desde ese lugar que hoy estamos hablando de soberanía. Como decían las compañeras, también hablamos de la soberanía de nuestros recursos cuando hablamos de la ley de tierras.
porque estamos recuperando la Argentina, estamos recuperando la cultura, estamos recuperando la nación, estamos haciendo la nación argentina. Esa nación inconclusa que nos hablaba Perón, una nación que lo estamos haciendo ahora. Hoy es un día histórico, porque estamos construyendo nación, estamos construyendo argentinidad. Yo quiero hoy también, es imposible no nombrarlo a Perón cuando estamos en un día así tan emotivo para todos nosotros, para la militancia, para el pueblo, para aquellos viejos que están recuperando la posibilidad de ver nuevamente a YPF Argentina. Yo me acuerdo de una frase de Perón y qué es lo que estamos haciendo en el gobierno de Néstor y de Cristina. Cuando Perón hablaba de pasar de una economía colonial a una economía nacional, decía, es muy simple. Decía, se trata de mantener la riqueza que generamos los argentinos dentro de la Argentina y distribuir equitativamente esa riqueza entre todos los argentinos. Esa es la cuestión económica y esa es la Argentina que estamos construyendo. Yo voy a pedir, señor presidente, por el tiempo, y estoy hablando, creo que en nombre de mi pueblo, de Formosa, de mi gobierno de Formosa y de todos los formoseños, pero creo que se trata de un día histórico y todos sabemos el gran acompañamiento que tiene todo el pueblo argentino hacia esta medida, hacia este proyecto de ley que nos ha enviado la Presidenta de la Nación. Creo que hay definiciones de política económica muy importantes que nos han dado tanto el ministro De Vido como Kicillof cuando vinieron a explicar el proyecto de ley. Es muy importante y hay que tener en cuenta que habla de los costos y precios argentinos de la energía e incorpora al consumidor en esta cuestión. Es muy importante saber que justamente lo que necesita este proceso de recuperación de la economía y consolidación es recursos hidrocarburíferos como un recurso estratégico, pero además para abastecer el mercado interno a los precios argentinos, porque hay un costo argentino y hay un precio argentino que es inferior al precio internacional, al precio especulativo del petróleo y del gas. Ese es el precio argentino y ese es el precio que necesitamos para seguir creciendo y consolidando este modelo en la Argentina. Simplemente, presidente, quiero leer algo muy breve porque después lo que voy a pedir es lo que había iniciado el senador Godoy hablando del plan energético que tiene este gobierno y como está, se hicieron 73.448 millones, se invirtieron en obras terminadas y 52.358 millones en obras en ejecución. Todo lo que se hizo está en un plan y yo voy a solicitar la inserción para que conste en el diario de sesiones. Solamente quiero decir que celebramos la expropiación de YPF Gas. Lo decimos desde Formosa, desde una provincia del NEA que usted sabe que no cuenta gas natural y que ahora una de las cuestiones más importantes justamente de este plan energético es el gasoducto del Nordeste, al cual reivindicamos porque son 4 provincias que no tienen hoy todavía gas natural en la Argentina. ¿Por qué celebramos la expropiación de YPF Gas? Decimos, lo hacemos en nombre de las provincias del NEA y de los millones de argentinos que utilizan el gas en garrafa en la Argentina. Y quiero solamente dejar este dato. Ese programa Gas en Garrafa, que el precio de la garrafa de 10 kilogramos, 16 pesos, que a veces se consigue y a veces no, pero es 16 pesos y se consigue en todo el país, tiene que ver con una ley que ha dictado este Congreso, pero además con una decisión política de subsidiar ese elemento fundamental para la vida doméstica de muchas provincias que no tenemos gas, pero además para millones de argentinos que aún viviendo en provincias con gas natural todavía no tienen esa conexión, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué decimos que celebramos la expropiación de YPF Gas? Usted sabe que YPF
se negó a firmar el 20 de diciembre del 2011 la prórroga del acuerdo de mantenimiento del subsidio del gas en garrafa. Se negó a firmar. Hay una ley de la Nación, hay decretos, hay resoluciones, hay un fondo fiduciario aprobado por el presupuesto nacional. Y ese día YPF se negó a firmar el acuerdo para que se siga manteniendo el subsidio a la garrafa social. La verdad, presidente, que cuando vemos todos los datos que nos han presentado, los datos, el incremento de las ventas, la rentabilidad de la empresa, y yo digo, ¿no firmaron un acuerdo que tiene que ver con los argentinos más necesitados, con los argentinos más pobres? Cuando justamente el informe nos dice que los niveles de rentabilidad que tenía acá YPF Repsol en la Argentina eran superiores a las rentabilidades que tenían en otros países donde operan. Entonces, ante este hecho, yo digo, bueno, con un nivel de rentabilidad, como explicaba Kicillof, rentabilidad sobre patrimonio neto 21,6%, rentabilidad sobre activos 19,9% entre los años 2003 y 2010. Eso es suficiente y bueno, por supuesto que creo que es un día histórico y en nombre de todos los formoseños vamos a aprobar este proyecto de ley. Muchas gracias, senadora.